Ya, jóvenes, ahora sí. Primero que todo, buenos días a todos. Espero que se encuentren bastante bien, ¿cierto? Que se estén cuidando harto en su casa y que sus familias también estén bien. Supone que hoy día, antes de que comenzáramos esta clase, tendría que haber enviado, ¿cierto?, la guía de progresiones aritméticas. Si no me equivoco, he recibido como 12 guías de los 23 alumnos que tiene el electivo. Y no me pueden decir, jóvenes, qué tiempo no tuvieron, porque recuerden que les di una semana más y además que hicimos casi todo ejercicio en la pizarra. Faltaba uno, parece, que era el único que faltaba por terminar, y hubo personas que estaban a última hora. ¿Ya? Incluso había personas que me preguntaban ejercicios que habíamos hecho en la pizarra y que están grabados en los mismos videos de las clases. Entonces, había personas que estaban haciendo los ejercicios a última hora, a pesar de haber tenido una semana más. Ustedes mismos me pidieron, profesor, por favor, que les faltaba tiempo, entonces yo les di una semana más para haberla terminado. Hoy día vamos con la segunda parte, ¿cierto?, de esta materia, que corresponde a las progresiones geométricas. Antes de partir con el objetivo y la habilidad, quiero que pongamos atención en estos ejemplos que están, ¿cierto?, aquí. Con el primer ejemplo. El otro día, cuando vimos las progresiones aritméticas, nos dimos cuenta que a cada término se le sumaba lo mismo. Y en ese caso hablábamos de una progresión aritmética, donde la diferencia era la resta, por ejemplo, del segundo con el primero, el tercero con el segundo y así sucesivamente. En este caso, es fácil darse cuenta que no se le suma siempre lo mismo. Por ejemplo, del 3 al 15 se le suman 12, del 15 al 45 se le suman 30, del 45 al 135 se le suman 90, por lo tanto, aritmética no es, porque no se le suma siempre lo mismo. ¿Cómo entonces yo podría darme cuenta de qué ocurre en este ejercicio? ¿Quién me podría decir? Se va triplicando el número. ¿Se va Triplicando. triplicando? ¿Sí? No, pues si fuera triplicando, 3 por 3 sería 9. Ah, o sea, se multiplica por. La verdad, tienes razón. ¿Ya? Perdón, aquí hay un error entonces. Aquí debiera ser 5. Ahí sí. Ahora sí, Martín tiene razón. Se va triplicando, solamente que hay un error en el primer término. Espérenme, jóvenes, que no sé si la alarma... Denme 2 segunditos. Lamentablemente nos va a molestar un poco la alarma de mi vecino, pero está ahí parece, así que tendrá que apagarla él. Ahí sí, se va triplicando. Es decir, siempre se multiplica cada número por 3. Lo mismo ocurriría en el segundo caso. ¿Qué pasaría en el segundo caso? Se va dividiendo por dos el número. Ya. O se va multiplicando por un medio, que es lo mismo, ¿cierto? Y en el otro, ¿qué pasaría? Se va multiplicando por dos negativos. Correcto. Entonces, cuando esto ocurra, cuando cada término se obtiene multiplicando el anterior por el mismo valor, entonces vamos a hablar de una progresión geométrica. Entonces, el objetivo va a ser aplicar las propiedades y fórmulas de la progresión geométrica para calcular sus elementos. Las habilidades: modelar, argumentar, representar y resolver problemas. Vamos entonces
con lo que son las progresiones geométricas. Dice, una sucesión es una progresión geométrica si y solo si existe un número real R, llamado razón, distinto de cero, tal que al dividir un término por el anterior, me da siempre el mismo valor. Por ejemplo, en 3, 6, 12, 24. Si nos damos cuenta, al dividir un término por el anterior, por ejemplo, el 6 dividido en 3, o, por ejemplo, el 12 dividido en 6, o, por ejemplo, el 24 dividido en 12, ¿ya? Es decir, al dividir un término por el término anterior, siempre nos da el mismo valor, que vendría siendo en este caso 2. Y 2 sería el valor que toma la razón. ¿Ya? A eso se refiere con esta formulita que está ahí, que es nuestra primera formulita con la cual nosotros vamos a trabajar, que es cómo obtener la razón en una progresión geométrica. ¿Ya? Ahí está nuestra primera formulita, que tendría que ir a nuestro formulario de progresión geométrica. Para todo entero positivo n. ¿Por qué n positivo? Porque el n representaba lo mismo que representaba el n en las progresiones aritméticas. Es decir, la ubicación del número. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Por lo tanto, no podíamos tener posiciones negativas. Al número R se le llama razón común, razón de la progresión o simplemente razón. Con la anterior fórmula podemos obtener en forma recursiva los términos de la progresión. Es decir, si quiero obtener el término que viene, el anterior lo multiplico por R. Es decir, ocurriría algo como lo que voy a hacer acá. El primer término sería simplemente A sub 1. ¿Ya? El segundo término vendría siendo A sub 1, pero multiplicado por la razón. ¿Ya? A sub 1 multiplicado por la razón. El tercer término vendría siendo A sub 1 por R cuadrado. Por lo tanto, podríamos deducir que el término A sub n vendría siendo A sub 1 por R elevado a n menos 1. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el exponente de la R siempre tiene un término menos que el que estamos buscando. Por eso que elevado a n menos 1. Y obtenemos esta segunda formulita, que es la fórmula del término general de una progresión geométrica. Es decir, con esta formulita, nosotros podemos buscar el término que queramos en una progresión geométrica, teniendo el primer término y la razón. ¿Ya? Entonces, la primera fórmula es para calcular la razón y la segunda formulita es para calcular el término general, cualquier término. Si yo quiero calcular el décimo término, que sería el AN,
simplemente reemplazo el A1, el R y el N. Y calcularía, ¿cierto?, lo que estoy buscando. Veamos entonces algunos ejemplos de cómo ir aplicando estas cositas. ¿Ya? Esta fórmula nos dice que un término cualquiera es igual al primer término multiplicado por la razón dada, ¿ya? Perdón, por la razón elevada a una potencia igual al número de términos que lo precede. Por ejemplo, hallar los 5 primeros términos y el 10º término de la progresión, cuyo primer término es 3 y en que la razón es menos un medio. Entonces, el primer término obviamente va a ser 3. ¿Ya? El segundo término sería simplemente el primero, que es 3, multiplicado por la razón. Y eso me daría el menos 3 medio, que es el segundo término. El tercer término sería simplemente multiplicar el primero por la razón al cuadrado. Por lo tanto, quedaría 3 por menos un medio al cuadrado, y eso me quedaría 3/4. Y ahí tendría el tercer término. El término 4 sería A1 por R elevado a 3. Sería 3 por menos un medio elevado a 3 y quedaría menos 3/8. Y por último, A1 por R elevado a 4 sería, ¿cierto?, el primer término por la razón elevada a 4. Por lo tanto, sería 3/16. Y ahí tendríamos listo el ejercicio, que es buscar los 5 primeros términos de esa progresión. Consulta. ¿Duda? No, profe. No, profe. Veamos entonces y continuemos. Después el mismo ejercicio decía también buscar el 10º término. Entonces el 10º término sería el primero por la razón elevada a 9. Siempre va a estar elevado a 1 menos que el término que yo esté buscando. Resuelvo y me da el menos 3/512, que sería el 10º término de la progresión. Vamos con el ejemplo número 2. Dice, encuentra el 7º término. O sea, me están pidiendo buscar el A sub 7. Entonces, el 7º término va a ser igual al primero, que sería 2, por la razón, y la razón se obtiene de aquí, ¿cierto? Dividiendo un término por el anterior. 6 dividido en 2 es 3. 18 dividido en 6 es 3. Por lo tanto, la razón sería 3. Elevado a n, que sería 7, menos 1. 7 Profesor, menos ¿no 1. sería, ¿Ah? profesor, no sería elevado a 6? Sí, 7 menos 1. ¿Cuánto es 7 menos 1? Perdón, es 6, me confundí. Sí, lo que pasa es que aquí puse la fórmula completa, ¿ya? N menos 1. Entonces quedaría 2 por 3 elevado a 6. Ese paso se lo pueden saltar, ahí yo lo puse, pero no es necesario. Calculo, ¿cierto?, el 3 elevado a 6 y lo multiplico por 2. Y eso da 1458. Y listo el ejercicio. ¿Alguna consulta? Y entonces No, profe. simplemente es reemplazar. No. Dígame. Ok. Continuamos. Dice, cuando los términos de la progresión son alternativamente positivo y negativo, la razón será un número negativo. Es decir, puede ocurrir que los términos de la progresión vayan, ¿cierto?, intercalados. Es decir, positivo, negativo, y en ese caso el valor de la razón va a ser un número negativo.
Veamos este ejercicio. Dice, el tercer término de una progresión geométrica es 5. Entonces, como el tercer término es 5, yo lo puedo escribir como A1 por el R al cuadrado, porque es el tercer término. Y el sexto término es menos 40. Como es el sexto término, sería A1 por R elevado a 5. Siempre, ¿cierto? Uno menos en el exponente, que es lo que indica el término que estamos buscando. Ahora, necesito resolver este sistema. ¿Ya? Necesito resolver este sistema. Ahora, ¿cómo se resuelve este sistema? Fácil. Toman una ecuación, yo tomé la primera, y despejé el A1. Por lo tanto, ese R cuadrado que está multiplicando pasaría dividiendo. Y ahí tendría mi A1. ¿Ya? Que es el paso que está aquí, ¿cierto? Que lo voy a marcar. Ahora, una vez que tenga despejado el A1, lo reemplazo en la segunda ecuación. Quedaría menos 40 igual, y en lugar de colocar el A1, coloco el 5 dividido en R cuadrado. Y lo multiplico por esa razón que está ahí, que es R elevado a 5. Me quedaría menos 40 igual a 5 R al cubo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se simplifican las R, ¿cierto? El 5 pasa dividiendo, queda menos 8 igual a R cubo. Y por último, se le aplica, ¿cierto?, la raíz cúbica. Y la raíz cúbica de menos 8 vendría siendo menos 2. Entonces, al resolver eso, obtenemos el valor de la razón, que sería menos 2. Ahora, reemplazo en esta ecuación, que la voy a encerrar en la primera, denme un segundito. En la primera ecuación, esta de aquí, donde despejé la 1, reemplazo el R. Quedaría entonces 5 partido en menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Y eso me quedaría 5 cuartos. Mi primer término vendría siendo el 5 cuartos. Y por último, reemplazo en la fórmula general. El octavo término es el primero por la razón elevado a 7. El primer término es 5 cuartos por menos 2 elevado a 7. Y resuelvo el ejercicio y da menos 160. Por lo tanto, el octavo término sería menos 160. Y listo el ejercicio. Consultas. Ok. Continuamos entonces. Vamos con el siguiente. El sexto término
de una progresión geométrica es 1/16. Entonces, todos sabemos que el sexto término es 1/16. Y eso se puede escribir como A1 por R elevado a 5. Pero además, dentro del ejercicio, me dan la razón. Entonces, reemplazo la razón por, en este caso, 1/2, que es el valor que toma la razón. Quedaría entonces A1 por 1/2 elevado a 5. Calculo primero la potencia. ¿Ya? 1/16 es igual a 1 por 1/32, que es el valor que toma la potencia. Bueno, el 32 que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando al otro lado. Y me quedaría 32/16, que todos sabemos que eso es exacto y eso valdría 2. Por lo tanto, lo que me pedían buscar era el primer término. Y el primer término de la progresión vendría siendo el 2. Consultas. ¿Dudas? No. No, profe. Ya. Es lo mismo que está ahí, ¿cierto? Solamente que ahí pasé dividiendo el 1/32 y después desarrollé, pero da el mismo resultado, así que continuamos. Déjenme borrar. Y vamos a continuar. Ejemplo número 5. El primer término de una progresión es 3. Y el sexto término es... Espérenme, déjenme un segundito, que no sé por qué no se quedó ya. Y el sexto término es menos 729. Hallar la razón. Exactamente lo mismo que hicimos recién. El primer término me lo dan y me dan el sexto término. Entonces, el sexto término, que es menos 729, es igual al primer término, que es 3, multiplicado por la razón elevado a 5. El 3 pasa dividiendo y me da menos 243. Igual a R elevado a 5. Y todos sabemos que para eliminar el exponente 5, se debe aplicar la raíz quinta al otro lado. O sea, la raíz quinta de menos 243. Y todos sabemos que la raíz quinta de menos 243 vendría siendo menos 3, que vendría siendo el valor de la razón que me estaban pidiendo calcular. ¿Qué es lo que está aquí, cierto? Ahí está la respuesta, exactamente lo mismo. Dice, en toda progresión geométrica en que el número de términos es un número par, el producto de dos términos equidistantes de los extremos es igual al producto de los extremos de la progresión. Cuando el número de términos es impar, el producto de dos términos equidistantes es igual al término central al cuadrado. ¿A qué se refiere específicamente esto? El otro día, en las aritméticas decíamos que los términos equidistantes del centro siempre sumaban lo mismo. Bueno, quiero que pongan atención en esta progresión, que voy a escribir aquí, una bien fácil. 2,
4, 8, 16, 32. Esta es una progresión geométrica de razón 2. Si uno multiplica los términos equidistantes, el 2 con el 32, el 4 con el 16, siempre dan lo mismo. Es decir, en una progresión geométrica, los términos equidistantes del centro siempre dan lo mismo. Ahora, cuando tiene una cantidad impar, como este caso, ¿qué pasa si yo el término central lo elevo al cuadrado? También me da 64. A eso se refiere lo que está escrito ahí como nota 3, ¿ya? Que la multiplicación de los términos equidistantes siempre va a dar exactamente lo mismo. Déjenme borrar. Interpolación. Dijimos el otro día que la palabra interpolación era entre polos y significaba que entre medio de dos términos ya dados teníamos, ¿cierto?, nosotros que colocar una cierta cantidad de términos según indicara el ejercicio. Dice, se trata aquí de formar una progresión geométrica conociendo el valor del primer término y del último término, ¿ya? Y obviamente despejando R. ¿Qué significa? Y esta formulita, que está aquí, es la formulita que nos va a permitir calcular, ¿cierto?, la razón para poder interpolar. Entonces, ¿qué significa el n? La cantidad de términos totales que va a tener la razón. Si yo quiero interpolar 4 medios, a esos 4 debo sumarle los dos términos que ya me dan. Por eso que el n valdría 6. Entonces, tenemos el 96. Queremos interpolar 1, 2, 3, 4 términos y queremos llegar al 3. Entonces, utilizo la formulita. La razón va a ser igual a la raíz. La cantidad de términos serían 6 menos 1. El AN es el último término y el 96 es el primero. Eso quedaría entonces la raíz quinta de un 32avos. Y la raíz quinta de un 32avo es un medio. Una vez que yo haya encontrado el valor de la razón, simplemente debo multiplicar el primer término por la razón. 96 por un medio, 48. 48 por un medio, 24. 24 por un medio, 12. Y 12 por un medio, 6. Y si el 6 lo multiplico por un medio, me da 3. Por lo tanto, los términos interpolados serían 48, 24, 12 y 6. Consulta entonces. Ok. Veamos aquí, borremos.
Y ahí están, ¿cierto?, los términos que les mencioné recién. ¿Ya? Entonces, simplemente vamos obteniendo cada término multiplicando el anterior por la razón, ¿no? Y ahí está la progresión que dijimos: 96, 48, 24, 12, 6 y 3. Y están listos los términos interpolados. Vamos ahora con la suma parcial de una progresión. Para buscar la suma en una progresión, necesito tener el primer término, necesito tener la razón y obviamente la cantidad de términos que yo quiero sumar, que vendría siendo el n. Y vamos a aplicar esta formulita que está aquí para la suma de los términos de una progresión geométrica. ¿Ya? Veamos entonces el primer ejemplo. Tengo mi progresión. El primer término sería el 1. La razón se obtiene dividiendo cada término por el anterior. Es decir, para calcular la razón, tomo el 0,3 y lo divido en 1. O tomo el 0,09 y lo divido en 0,3. Pero es más fácil tomar los dos primeros, ¿cierto? Y la razón sería 0,3, que vendría siendo la razón. Y como dice la suma de los 5 primeros, el n valdría 5. Reemplazo en la formulita y luego calculo. Recuerden que aquí está permitido usar calculadora, ¿cierto? Para no demorarnos tanto. Y tendríamos listo el ejercicio. Consultas. Entonces, No, profe. simplemente, dígame. No, nada. Ya. Entonces sería simplemente sacar los valores A1, R y N y después reemplazar en esa formulita, que sería otra formulita para nuestro formulario. Vamos entonces con lo siguiente. Suma de una progresión geométrica infinita. Cuando uno habla de esta suma infinita, cuando yo digo sumen todos los términos de la progresión, por ejemplo, sumen todos los términos de la progresión, ahí hablamos de una suma infinita. ¿Cuándo vamos a aplicar esto nosotros? Cuando la razón varíe entre 0 y 1. ¿Ya? Cuando el valor absoluto de la razón varíe entre 0 y 1, vamos a poder calcular la suma infinita, que no es otra cosa que ver aquel número al cual tiende la suma. Para eso, vamos a utilizar esta formulita, que está ahí, que es para la suma de los infinitos términos de una progresión. Cuando yo les pida sumen todos los términos de la progresión, vamos a utilizar esta. Cuando yo les diga sumen los 10 términos, vamos a ocupar la anterior. Bueno, entonces, si el valor absoluto de la razón está entre menos 1 y 1, ¿ya? O, ¿cierto?, entre 0 y 1, vamos a poder calcular. En cambio, si la razón, si el valor absoluto de la razón es mayor que 1, si el valor absoluto de la razón es mayor que 1, no se puede calcular una suma infinita, pues ese valor siempre va a seguir agrandándose, ¿ya? No se acerca a ningún valor en particular. No así cuando la razón varía entre 0 y 1. Veamos a qué me refiero con esto. Por ejemplo, si nos damos cuenta en esta progresión geométrica, el primer término es 4 y la razón sería 1 medio. Entonces, si uno continuara con esta progresión,
Tendríamos después un medio, después tendríamos un cuarto, después tendríamos un octavo, después tendríamos un 16avo, y así infinitamente. ¿Ya? Así infinitamente. Yo quiero que ustedes calculen la suma de todos los números de esta progresión, de todos. Entonces, ¿qué ocurre? Los números cada vez se van haciendo más chiquititos. Por lo tanto, si yo sumara todos los números, todo, de aquí hasta el infinito, esa suma se va a acercar a un valor. ¿A qué valor? Entonces, como la razón está entre 0 y 1, varía entre 0 y 1 el valor absoluto, simplemente aplico la formulita. A1 partido en 1 menos R. Y eso me da 8. Es decir, la suma de todos los términos de esta progresión que van desde el 4 hasta los términos infinitos, ¿cierto? Me va a dar 8. Se va a acercar a 8. A eso se refiere con la suma infinita. Interpretando este resultado, decimos que 8 es el límite al cual tiende la suma. La suma misma nunca llega a ser exactamente 8, pero cuando mayor sea el número de términos que se tomen, más se aproximarán a 8. Es decir, la suma de todos los términos nunca va a ser 8. Pero, la diferencia cuando cada vez sumamos más términos es tan pequeña que pasa desapercibida. Por ejemplo, jóvenes, tiene que ver mucho con esto. ¿Me pueden decir cuánto es 0,9 periódico? 1. 1. ¿Por qué? Porque si lo transformo, escribo el número, ¿cierto? Lo divido en 9 y eso me da 1. Pero esto es extraño. ¿Cómo el 0,9 periódico va a ser igual a 1? ¿Por qué? ¿Por qué el 0,9 periódico es igual a 1? Porque es al valor al cual tiende. Es tan poca la diferencia que pasa desapercibida. Lo mismo ocurre acá. La suma cada vez se acerca más al 8, que la diferencia es tan pequeña que podemos decir que la suma infinita tiende al 8. ¿Ya? Entonces, cuando yo le pida sumar todos los términos de una progresión cuyo valor absoluto de la razón varía entre 0 y 1, vamos a decir que vamos a aplicar esta formulita y vamos a ver cuánto da. En este caso de 8. No siempre va a dar 8, obviamente. ¿Ya? Consultas. Veamos este otro ejercicio. Nuevamente, calculo mi primer término y calculo la razón. La razón sería dividiendo el menos 3 medios en 5, o el 9 veinteavo en menos 3 medios. Y eso me da como razón el menos 3 décimos. El valor absoluto de la razón varía entre 0 y 1. Ya el valor absoluto de menos 3 décimos es 3 décimos, 0,3. Y el 0,3 está entre 0 y 1. Entonces, yo puedo calcular la suma de todos los términos de esta progresión, de todos, utilizando la formulita. Y reemplazo el primer término y la razón. Y eso me da 3 enteros, 11 treceavos. ¿Ya? O en fracción, 39, 49, 50 treceavos, que es lo mismo. ¿Ya? Lo pueden dejar como número mixto, lo pueden dejar como fracción. ¿Ya? 50 o treceavos. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Ese número que está ahí fue escrito simplemente como una descomposición canónica. Y después obtuvimos el primer término de la razón, ¿cierto?
y logré que la suma fuera 0,3333 periódico. Continuamos. Ya. Entonces, vamos a ir con nuestra guía. Con la segunda parte de la guía, la parte que dice progresiones geométricas. ¿Ya? Progresiones geométricas. Vamos a ir trabajando, vamos a comenzar a trabajar la guía, utilizando, ¿cierto?, las formulitas que acabamos de ver, que no eran muchas, ¿cierto? Y vamos a comenzar a trabajar acá en la pizarra. Entonces, les voy a pedir que fijen la cámara donde se ve la pizarra para poder trabajar cada uno de estos ejercicios. Denme un segundito para dejar todo mejor. Y vamos a comenzar a trabajar los ejercicios aquí. Primer ejercicio que tiene que ver con el tema de progresiones. Dice, pruebe cuáles de las siguientes sucesiones son progresiones geométricas y cuáles no. Y de las que sean, calcule su razón. Letra A. Tenemos el 5, el 5 tercio, el 5 novenos, el 5 27avo. Vamos a poner aquí el 5 partido en 1 para que sea más fácil. Para ver si es una progresión geométrica, tenemos que calcular la razón. Para eso, cada término se divide en el anterior. Hago la orejita. 5 por 1, 5, 5 por 3, 15. Simplificado, 1/3. Hago lo mismo con el segundo y con el tercero y el segundo. 5 novenos dividido en eso. 5 por 3, 15, 9 por 5, 45. Simplificado, 1/3. Hago lo mismo con el que viene. El 5 27avo lo divido en 5 novenos. Quedaría 5 por 9 y 27 por 5. Simplifico el 5 y simplifico y me queda 1/3. Por lo tanto, el primero sí es una progresión geométrica y la razón vendría siendo 1/3. Y listo el ejercicio. Ya entonces, ahí sí se comprueba si hablamos de una progresión geométrica. ¿Ya? Consultas. Veamos el segundo. ¿Ya? Veamos el segundo. Letra B. Tenemos 3, 12, 60, puntos suspensivos. Calculo el valor de la razón. Eso me da 4. Luego con el otro, 60 partido en 12, eso me da 5. Dieron valores distintos. Por lo tanto, esta no es una progresión geométrica. Obviamente, si no es, no hay que calcular la razón. Por último, hago la C, que vendría siendo 54, 36, 24, 16. Entonces, la razón con el segundo y el primero. Simplifico por 18, me queda 2/3. La razón con el 24 y el 36. Simplifico por 12, me queda 2/3. La razón con el 16 y el 24. Simplifico por 8 y me queda 2/3. Siempre dio lo mismo. Por lo tanto, está así y la razón sería 2/3. ¿Alguna consulta ahí? Ya, jóvenes. Hagan ustedes
solitos el ejercicio número 2 de la guía. Ese que dice hallar el término décimo de la progresión. Para eso van a tener que utilizar la formulita del término general, que era, voy a escribir aquí, era a sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. ¿Ya? Esta formulita es la que más vamos a utilizar nosotros. Entonces, para buscar el término décimo, tendrían el primer término que se lo dan, que sería cierto el 2. ¿Cuánto valdría la razón en ese ejercicio? 1. No. Es No. 2, 4, 8, 2. 2. ¿Y cuánto valdría n? 9. No, pues el n valdría 10. N vale 10. Y N después le menos resto. 1 vale 9. Entonces, resuelvan aplicando la formulita y van a resolver el ejercicio 2. Profe, disculpe, ¿en qué guía estamos? ¿Se acuerda que la guía de progresiones tenía 2 partes? Sí. Estamos en la parte geométrica. Ya. ¿Ya? Estamos en la parte geométrica. Ya. ¿Les dio la respuesta? Sí. Ya. Continúen entonces desarrollando la guía y vamos a ver las consultas. Si alguien la tiene, pregunta, ¿cierto? Para ver las dudas que pueda tener. Entonces tienen 10 minutos hasta las 10 para avanzar la guía y vamos a ver, por lo menos tienen que llegar hasta el ejercicio 10. ¿Ya? Hasta el ejercicio 10 ahora. Ya, jóvenes, a trabajar la guía hasta el ejercicio 10. Si hay alguna consulta, preguntan y lo vamos explicando acá adelante. Recuerden que ahí están las respuestas a las que tienen que llegar. En todos los ejercicios que están ahí hasta el momento, es aplicar solo la formulita que yo les puse en la pizarra, la del término general. La misma que ocuparon recién. Vamos trabajando entonces y veamos las consultas respectivas cuando vayan ustedes preguntando. Ya. Entonces, jóvenes, los voy a dejar trabajar en la guía. La clase la bajaste acá. El requisito para la próxima clase es tener hasta el ejercicio 10 terminado. ¿Estamos de acuerdo? Profesor. Dígame, no es mucho, ¿cierto? No, está bien. No, está bien. Y la próxima clase vamos a trabajar la guía, vamos a ver las consultas de los 10 primeros y vamos a seguir trabajando la guía y la vamos a terminar. ¿Ya? La idea es que vayan trabajando a medida que yo también voy trabajando la pizarra para que no tengan problemas. Los que no han enviado la guía tienen que enviarla igual. No es que si no le alcancé a enviarla, no, tienen que enviarla igual porque recuerden que esto lleva un puntaje, lleva puntos, lleva una nota, por lo tanto envíenla igual. ¿Ya? La idea es que esto también lo aprendan porque después les va a servir. Recuerden que ustedes están aquí porque quieren estudiar algo que tenga que ver con ingeniería, me imagino. Entonces necesitan esta materia. Entonces, envíen la guía igual. Después en la prueba que viene se va a aplicar esta materia, por lo tanto,
a pesar de que la prueba puede hacer en la casa, como fue la otra vez, y que a lo mejor algunos se copiaron, no se copiaron, la idea no es esa, la idea es que también estén aprendiendo. Ya entonces, el que quiera hacer más de 10, ningún problema. Pero el requisito mínimo es tener los 10 primeros ejercicios terminados. Ahí están las respuestas. Siempre puede que haya algún ejercicio con alguna respuesta mala. Eso ocurrió con la primera guía, habían como 3 que estaban malos, las soluciones. Pero siempre es cierto, la mayoría están todas buenas. Entonces, cualquier consulta me la pueden hacer por interno, no se olviden. Yo voy a tomar asistencia y de ahí ustedes, cierto, la clase va a quedar hasta aquí, obviamente, trabajen los 10 primeros ejercicios, ojalá avancen lo que más puedan, aprovechen el tiempo y nos vemos la próxima clase. No se olviden de hacer el formulario, son poquitas fórmulas, por lo tanto, hagan al tiro un formulario con las fórmulas que acabamos de ver. El video debería estar ya mañana, yo creo, en planes ya. Yo siempre lo subo al tiro a YouTube, ustedes tienen mi cuenta, por lo tanto pueden buscarlo ahí. Y vean, ¿cierto?, la formulita, anótenla, hagan un formulario y vean los ejercicios con los ejemplos que dimos, son muy parecidos. Ya, entonces dejamos hasta aquí la grabación, no se vayan.